Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar de Agentes Inteligentes. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que está revolucionando la productividad, contribuye a automatizar procesos e impulsa la innovación en las empresas de todos los sectores. Y para eso nos van a acompañar Gabriel Calabia, que es especialista en transformación digital e inteligencia artificial de Accenture, y Agustín Moro, que es especialista en inteligencia artificial y ciencia de datos y docente del ITBA. Antes de comenzar, vamos a hacer algunas aclaraciones de la dinámica de este espacio. Todas sus consultas nos las pueden ir enviando mediante el botón de Q&A para que vayamos administrando a lo largo de la charla. Y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas que vamos a utilizar la misma modalidad. Al final del encuentro les vamos a acercar las presentaciones y más información acerca del ITBA y la relación de estas temáticas y los programas disponibles. Sin más preámbulos, vamos a comenzar y para eso queremos preguntarte, Gabriel, ¿qué es un agente y cómo puede ayudar a las empresas industriales? Buenísimo, Franco, gracias. Bienvenidos a todos. Un gusto estar con ustedes. Y bien, un poco para empezar a responder esta pregunta, que justamente va a ser lo que vamos a estar abordando durante todo este webinar. Podemos decir que un agente es un sistema que nos ayuda a resolver tareas de manera autónoma y de forma inteligente, de una forma muy similar en el resultado a como al resultado que daría un humano, y nos permite esta interacción también con lenguaje natural fundamentalmente, y de esa manera nos ayuda a resolver tareas del día a día, a veces tareas repetitivas, e incluso tareas que no son repetitivas también, porque tienen cierta capacidad cognitiva donde puede eh, razonar y accionar. Entonces, bueno, eso es lo que fundamentalmente habilitan los agentes de inteligencia artificial, que es nuestro foco hoy. Pero al margen de qué es un agente, qué no, creo que también es importante entender qué es lo que habilita a que hoy podamos hablar de agentes de IA y cuál es la diferencia fundamental en la que hoy estemos hablando de esto. Eh, Esto tiene que ver con los modelos largos de lenguaje o los LLMs, que también es una temática que vamos a estar tocando en profundidad, y también vamos a intentar entender cómo estos agentes también se nutren de inteligencia artificial o modelos que ya se usaban antes de la aparición de estos LLMs, y los traen y usan estos modelos anteriores como herramientas, y así se va construyendo un sistema modular de distintos agentes que pueden interactuar en sí mismos para cada vez ir más hacia operaciones autónomas o semiautónomas, con el humano siempre en el ciclo para controlar, monitorear y ayudar en esas decisiones también. Eh, para ir un poco a la parte de la pregunta donde hablamos de qué nos puede ayudar a resolver. Ahí es donde queremos disparar algunos desafíos típicos que vemos en la industria, como puede ser la falta de transferencia de conocimiento, o la transferencia de conocimiento ineficiente entre trabajadores que salen de la empresa y nuevos trabajadores que ingresan, la dificultad de retener todo ese know-how y transferirlo, que tiene curvas de aprendizaje un tanto largas. Hoy con estas herramientas podemos reducir sustancialmente esas curvas de aprendizaje, y también podemos dar a los operadores industriales y a todas las personas dentro de la cadena de valor un soporte mucho más rápido y un soporte mucho más personalizado y centrado en la función de cada persona dentro de nuestra cadena de valor. Otro de los desafíos que la inteligencia artificial generativa nos ayuda a resolver con, con-
con mucho éxito es la resolución de fallas y la detección de anomalías. Este es uno de los puntos también que, como les decía antes, está relacionado con modelos de inteligencia tradicional también, que es algo que vamos a ir viendo. La inteligencia artificial generativa y los agentes hoy nos ayudan a entender mucho más rápido y mejor lo que quizá modelos de inteligencia artificial tradicional están detectando. Entonces, ahí de nuevo estamos hablando de esta combinación, los modelos largos del lenguaje y la inteligencia artificial tradicional, y seguimos teniendo este concepto de que no es un agente no agente, sino es una transición hacia los agentes, y seguimos usando también tecnologías que han sido muy útiles a lo largo de la historia y que hoy están sumamente potenciadas por los modelos largos del lenguaje y transformándose en agentes inteligentes. Eh, bueno, todas estas funciones también nos ayudan a tomar decisiones mucho más rápidas y con datos mucho más precisos, eh, que nos ayudan a investigar en bases de datos de una forma mucho más eficiente, y fundamentalmente un caso importante también es para coordinar entre distintos turnos o entre distintos operadores. Muchas veces hablamos de un caso muy típico, que es que los operadores quizá hacen su cierre de turno o el cierre de las órdenes de trabajo y escriben esos cierres de turno o los cierres de las órdenes de una manera que no es muy comprensible, porque no es completa, porque es en un lenguaje no claro. Bueno, los agentes y la inteligencia artificial generativa nos ayuda a que con inputs diferentes de los operadores, esto se pueda transformar en un texto mucho más claro, mucho más interpretable, y que pueda ser transferido a otras personas de una manera efectiva. Entonces, esto es un punto clave que finalmente nos ayuda también a ir hacia operaciones más eficientes y más sostenibles. Entonces, yendo a este punto que hablamos de que es una transición y que tenemos herramientas que se complementan entre sí, para poder finalmente entender el tema de agentes, es importante que setemos el contexto desde dónde venimos cuando hablamos de inteligencia artificial, y fundamentalmente cómo esa inteligencia artificial ha sido aplicada a la industria a través del tiempo. Entonces, en los comienzos, en el año 90 y en 2010, hablábamos de algo que era la era digital, donde empezábamos a tener sistemas de control, PLCs, pantallas o interfaces de máquina humano, HMI, o sensores digitales que nos permitían empezar a recopilar datos de planta y tratarlos dentro de sistemas de gestión. Y la inteligencia artificial en ese momento nos permitía aplicar modelos de machine learning de tipo supervisados, y comenzar con modelos no supervisados también. Y así podíamos ir avanzando al mantenimiento predictivo en sus primeras fases y a la optimización de procesos. Pero ahí todavía no teníamos data siendo ingestada en los sistemas de forma rápida o en tiempo real en la mayoría de los casos. Eso pasó ya más cuando hablamos de la era de la Big Data, donde empezamos. El habilitador tecnológico fundamental acá fue el IoT, o el Internet de las Cosas, bueno, que nos permitió, junto a los sistemas cloud y a las redes 4G, poder que sensores que estaban monitoreando equipos en tiempo real envíen esos datos en tiempo real a nuestros sistemas y hagan un flujo y un streaming en tiempo real o cercano a tiempo real de todos esos datos, con lo cual ahí pudimos explotar mucho más los modelos de Machine Learning que se venían utilizando hasta el momento, con una cantidad de datos mucho mayores, y al mismo tiempo también empezaron a funcionar las redes neuronales, donde pasamos a esta etapa de interpretación de los datos, donde pudimos empezar a hablar de visión computarizada o reconocimiento de audio, para poder interpretar mucho mejor los datos que venían de distintos sensores, incluidos cámaras en nuestras instalaciones.
Y ahora finalmente ya en esta nueva era que nos habilitan fundamentalmente los LLMs, bueno, estos modelos largos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, Cloud o cualquiera de los que pueden haber utilizado probablemente, bueno, fueron habilitados justamente también por otro habilitador tecnológico como han sido las GPUs y otros desarrollos tecnológicos de redes mucho más potentes como la red 5G, que nos permite que todos estos modelos de IA finalmente converjan y sean explotados de una forma masiva por los LLMs y los sistemas de inteligencia artificial generativa, habilitando ahora sí esta parte de que los sistemas emulen la forma cognitiva que tiene un humano y podamos tener estas conversaciones en lenguaje natural muy fluidas. Entonces, entendiendo todo esto es una transición de cómo fue siendo históricamente y cómo los habilitadores tecnológicos fueron permitiéndonos explotar la inteligencia artificial hasta el día de hoy, que estábamos en una nueva era. Pero al margen de en qué Gabriel, momento de eso. Sí, perdón, te interrumpo sí, porque por favor. tenemos una pregunta y ¿Está bien? quizás este es un buen momento a partir de lo que explicaste, que se trata de cómo los podemos definir entonces a los agentes, como un programa, como un algoritmo, como software integrales o cuál sería la definición como más práctica. Sí, bien. ¿Cómo definimos los agentes? Creo que es algo que lo vamos a seguir entendiendo cuando con Agustín más adelante también empecemos a ver las distintas arquitecturas que podemos tener y cómo estos sistemas LLMs se van nutriendo de diferentes herramientas. Podemos decir que los agentes tienen la capacidad fundamentalmente de tomar acciones. Esa es un sistema capaz de tomar acciones de forma autónoma o con un humano en el loop, pero fundamentalmente que no sea una lógica determinística que ya esté grabada de una forma dura, sino que el modelo pueda pensar y tomar acciones y tenga incluso cierta memoria para poder reentrenarse y mejorar su comportamiento en el futuro. Esa creo que es una forma interesante de ver los agentes, pero de nuevo, ya van a ver a medida que avancemos que hay distintas arquitecturas y distintas formas de definir un agente. Yo diría que no es una única la manera de hacerlo, pero sí este consenso de pensar que son modelos que tienen cierta autonomía y que tienen cierta capacidad de memoria y mejora en el tiempo y que fundamentalmente pueden tomar acciones. Esas acciones pueden ser de distintos tipos, ya sea analizar una base de datos o tomar acciones sobre un sistema o incluso, bueno, podríamos hablar de que directamente tomen decisiones sobre sistemas que estén funcionando en vivo. Bien, Buenísimo, muchas gracias, Gabriel. dale, gracias. Entonces, lo que les venía diciendo era, el slide anterior hablábamos de cómo llegamos hasta los LLMs y los agentes de IA, pero algo que queríamos dejar en claro también es qué es lo que nosotros estamos viendo en las industrias hoy en día y qué es lo que efectivamente se está utilizando, cómo funciona y cómo interactúa entre sí para que estos agentes exploten la IA tradicional de la que hablábamos. Entonces, para poner esto blanco sobre negro, tenemos que entender que, por un lado, podemos tener IA que está basada en datos de sensores, fundamentalmente en series temporales, que pueden ser variables como temperatura, presión, eh, que van variando en función del tiempo, y sobre esas variables los modelos de IA nos van ayudando a poder predecir futuros comportamientos o a detectar anomalías en los procesos o a predecir incluso
fallas que pueden estar a punto de ocurrir. Eso es para lo que es IA basada en datos sensorizados, fundamentalmente. Por el otro lado tenemos visión computer vision o visión computarizada, que nos ayuda mediante el uso de imágenes que pueden ser tomadas por cámaras tradicionales, incluso cámaras de seguridad que ya estén instaladas o distintos tipos de sensores como para tener imágenes termográficas, por ejemplo, también. Y de esa manera poder detectar defectos de calidad, también entender si hay fuga de gases o pérdidas y distintos tipos de anomalías en imágenes. Y finalmente hablamos de vuelta de todo lo que habilita la IA generativa, que en un principio tiene que ver con esta conversación en el lenguaje natural y la búsqueda rápida y mucho más precisa en diferentes bases de datos, lo cual nos habilita tener un soporte técnico mucho más rápido y de mejor calidad, y también generar reportes de forma autónoma mediante estos LLMs, como también puede ser la generación de código, que es algo donde es muy potente el uso de la IA generativa, y así ir avanzando hasta hacia los agentes que tienen esta capacidad autónoma que hablábamos antes, pero sin dejar de utilizar la IA basada en sensores y la visión computarizada también que hablábamos antes. Es una composición de distintos tipos de IA. Entonces, para por ahí dejar claro lo que tiene que ver cuando decimos IA basada en sensores y detección de anomalías, acá tenemos un ejemplo rápido donde estamos hablando de que en un caso, en un compresor industrial, tenemos distintas variables. En este caso hablamos de, en este caso tenía 45 parámetros de entrada, pero eso puede ser mucho mayor también, donde variables como presión, temperatura, flujo, temperatura, entran dentro de modelos de IA y nos generan alertas. Bueno, con el advenimiento de los agentes y los LLMs, todas estas alertas pueden ser interpretadas de una forma mucho más rápida, en lenguaje natural, y el agente lo que habilita justamente en este caso es también tomar acciones en función de estas alertas sin que el humano tenga que siempre decirle qué hacer, aunque siempre va a estar monitoreando y va a seguir el ciclo con el humano conectado. Entonces, si vemos, por ejemplo, un caso como el que estoy mostrando en pantalla, si bien lo podemos explicar qué es lo que hacía el modelo tradicional en este caso, la, lleva una cierta análisis y un entendimiento de qué son estos datos, qué son estas curvas que estamos viendo, y uno necesita o necesitaba un cierto nivel de especialización y entendimiento para entender un gráfico como este, que nos hacía la IA basada en sensores antes. Hoy en día, con los LLMs y los agentes, nosotros podemos preguntarle a la gente qué es lo que está viendo en un gráfico como este, por qué, por qué se está anticipando la falla, por qué esa alerta está existiendo. Y entonces este es un caso claro donde eh, el LLM y el agente trabajando sobre los modelos fundamentales que ya estaban seteados en nuestros sistemas, pueden darnos resultados muchísimo mejores, más rápidos y más fáciles de interpretar. Eh, para visión computarizada pasa algo similar. Muchas veces lo que sucedía antes de tener los LLMs y los agentes disponibles, nosotros necesitábamos mucha cantidad de imágenes para entrenar un modelo, que puede ser, cuando hablamos de modelos de visión computarizada, básicamente estamos hablando de poder detectar, en los casos que vemos acá, pérdidas de metano usando imágenes de satélites, podemos detectar zonas peligrosas o uso de elementos de protección personal en personas que estén en nuestras industrias, o vemos también casos de monitoreo de corrosión o líneas eléctricas u distintos tipos de máquinas donde se van a estar monitoreando con cámaras para detectar anomalías, o también podemos detectar defectos en productos. Entonces, lo que les comentaba antes, con los modelos tradicionales necesitábamos hacer todo un trabajo de entrenamiento de cada modelo específico e interpretación de los resultados. Bueno, hoy con los modelos de LLMs es
mucho más es, es posible tener modelos de one shot, es decir, que con una única imagen que le mostremos, ya el modelo lo interprete y entienda y nos dé un rango de anomalías que está viendo en ese modelo. Eso puede ser utilizado para cierto, acelera el testeo y el desarrollo en sí, aunque al momento de escalar una solución, muchas veces, por cuestiones de eficiencia, finalmente se siguen, se siguen construyendo modelos de IA tradicional, pero con una capa de un modelo largo de lenguaje arriba que ayuda a esta interpretación del modelo tradicional. Entonces, acá es donde de vuelta vemos esta interacción entre un agente y un modelo largo de lenguaje con sistemas tradicionales. Eh, y pasando ya para darle lugar a Agustín, que nos cuente bien cómo funcionan los LLMs y los detalles referidos a ellos, eh, dejo un poco esta visión que es la que hemos estado viendo de cómo desde el advenimiento de los modelos largos de lenguaje empezamos a hablar de agentes de IA específicos del dominio, que son agentes con un entrenamiento inicial, donde pueden analizar una base de datos específica que se le haya conectado, donde son basados en prompts, entonces funcionan para resolver cierto tipo de tareas. Luego empezamos a hablar de agentes orquestados, donde empezamos a tener distintos agentes que fueron entrenados para una acción específica, pero tenemos un agente superior o un orquestador que va a ir decidiendo, depende de lo que el usuario pida, a cuál de esos otros agentes de utilidad les va a ir haciendo las preguntas y esos agentes entre sí van a también poder comunicarse y compartirse resultados a través de este orquestador para darnos resultados mejores y tomar mejores acciones en función de lo que de qué acciones se les hayan habilitado. Eh, y así vamos avanzando hasta estos agentes semiautónomos. Entonces, un poco, creo que este slide ayuda a entender la pregunta que hubo antes de qué es un agente y qué no es. Bueno, hay que entender que es un camino progresivo y hay algunos matices o diferencias también según cómo se entrene y cómo sea la arquitectura, pero lo que sí o sí tenemos que tener claro es que cuando hablamos de agentes de IA, que creo que ahí está la diferencia, es, son sistemas que están programados para hacer ciertas tareas, pero utilizan un modelo de lenguaje, un LLM, que amplifica esa inteligencia o esa capacidad de razonamiento que pueden tener. Entonces, con esto sí le doy lugar a Agustín para que pueda continuar y entendamos mejor qué son estos LLMs y todos los detalles asociados. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Sí, me diste el pie justo. Voy a tomarme unos segundos para compartir la presentación. Ahí va. ¿Pueden ver la presentación ya? Sí, Sí, se perfecto. ve perfecto. Bueno, dejó Gabriel, me quedo con, o sea, dos preguntas. ¿Qué son, no, qué son los agentes? ¿Qué hay detrás de los agentes? Y vamos a detenernos un poquito en su principal protagonista, como ya Gabriel lo anunció y lo fue relatando, que tiene que ver con estos modelos grandes de lenguaje, LLM, que son el cerebro de nuestros agentes. Y también dejó entrever algo sumamente interesante que tiene que ver con, tenemos disponibles estos modelos grandes de lenguaje, así las principales empresas tecnológicas están desarrollando, innovando, perfeccionando, volviéndolos cada vez más potentes, y los dejan disponibles para que nosotros podamos hacer usos locales, útiles en cada uno de los proyectos que querramos desarrollar. Pero vamos a detenernos un poco de qué se trata estos modelos grandes de lenguaje, que son
cuyo principal protagonista en los componentes de los agentes. Vamos al finalizar, al finalizar la presentación les voy a hacer una descripción claramente rápida, por supuesto, enunciando cuáles son los principales componentes que se asocian con el modelo grande de lenguaje para finalmente poder producir un proceso de automatización. ¿Cuál es la principal identidad que tiene que ver con los agentes? Yo iría por el lado de, bueno, los agentes tradicionales nosotros tendríamos que prefigurar de alguna manera todas las reglas en la toma de decisiones. Nosotros tenemos que imaginarnos escenarios posibles y prescribir de antemano la toma de decisiones. Es decir, la toma de decisiones estaba un poco dada, o sea, una reflexión a partir de nuestra experiencia en un determinado campo. El modelo grande con los agentes inteligentes, que se generan a partir de este protagonista, que es el modelo grande del lenguaje, lo que permite es que nosotros no tenemos que decirle cómo debe llevarlo adelante, cuál es el camino para encontrar la solución, sino que nosotros lo que le transmitimos a la gente es una intención, un objetivo, un proyecto, y el camino para resolverlo queda un poco en manos de la gente. Esa es para mí la principal identidad que tendría este carácter inteligente de los agentes. Pero tengan paciencia, ya llegamos a eso. Vamos a ir con de qué se trata estos modelos y un poco quitarle, porque bajo la nomenclatura de inteligencia artificial solemos un poco mistificar de qué se trata, amplificar sus capacidades, la deslocalizamos desde el punto de vista de cuál es su componente, su arquitectura interna, y le damos, bueno, características humanas o características suprahumanas incluso. Y eso lleva a una digamos, expectativa respecto a lo que pueden hacer y inevitablemente a la frustración, ¿no es cierto? Un modelo grande de lenguaje de lo que se trata es de una representación matemática del lenguaje. Lo que quiero transmitirles con esto, y no me voy a meter en ninguna, digamos, lenguaje matemático, sino entender de que una modelización tiene como principal objetivo modelizar un fenómeno en términos matemáticos, es capturar un poco su esencia, quitarle el ruido, para poder luego predecir, o incluso en estos modelos generativos, generar, y en este caso tiene que ver texto, ¿no? Lo que quiero dejarles digamos, transmitirles con esta noción, la cuestión más importante, es que su tarea esencial es la predicción y es un fenómeno probabilístico, digamos, ¿no? Si yo le pido a un modelo de lenguaje probablemente no haga dos o más respuestas iguales, ¿no? Lo que va a generar, cambiando la instrucción levemente, va a generar respuestas completamente distintas porque se trata de un fenómeno probabilístico. Modelizar el lenguaje tiene una complejidad especial y por eso el proyecto de inteligencia artificial no es un proyecto reciente, es un proyecto de mediados de siglo pasado, pero fueron algunas situaciones, y algo Gabriel adelantó, especiales que destrabaron o desbloquearon la posibilidad de el desarrollo de esto que conocemos y explotó en los últimos años en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y uno de los principales problemas que tiene el lenguaje, no solo su complejidad, porque si nosotros quisiéramos predecir, tendríamos que el modelo debiera predecir cada una de las palabras, y ahora lo vamos a ver un poquito. El lenguaje tiene un idioma estándar, digamos, tiene 20.000, 50.000 palabras significativas. Los modelos grandes de lenguaje no están entrenados con un solo idioma, sino con múltiples idiomas, ya están incluidos sin duda los de más uso. Y uno de los problemas más importantes que tenía tiene que ver con la polisemia, es decir, las palabras, la misma palabra, si yo quisiera establecer una especie de diccionario, no representan lo mismo en el contexto donde hacemos uso de la palabra. Por ejemplo, la palabra banco significa cosas bien distintas si yo digo voy a sentarme al banco o voy al banco a solicitar un crédito. Es decir, no solo para poder predecir algunas palabras, lo que necesito fundamentalmente es una importancia muy fuerte de considerar el contexto del uso de esa palabra para poder tener una
predicción y una generación de texto eficiente. Y esto plantea un desafío muy importante desde el punto de vista de la exigencia computacional. Piensen que, bueno, ¿qué ventana de contexto es la que es necesaria para poder generar esta representación matemática de una frase o de una palabra? Bueno, esa ventana de contexto tiende a ser cada vez más amplia y eso hace que sean cada vez más efectivos en la comprensión del lenguaje y en la generación de ese texto, ¿no? La forma de que son entrenados estos algoritmos, volvamos, ¿no? Es un algoritmo que está tratando de representar matemáticamente el sentido de las frases y del lenguaje, capturar la esencia del lenguaje. El mecanismo para entrenarlo es ofrecerle una frase, enmascarar una palabra y forzar al modelo a que intente predecir la palabra que falta. Y esto lo hacemos con una enormidad y corpus gigantesco de texto que tenemos disponibles gracias a la digitalización de todas nuestras actividades comunicacionales que tienen que ver con la invención de Internet. Tenemos la Wikipedia entera, foros, papers científicos, etc. Bueno, una cantidad monumental de texto que es entrenado con esta lógica de enmascarar una palabra en una frase y forzamos al algoritmo a predecir esa palabra que falta. Hubo una invención, y esto fue lo que desbloqueó desde el punto de vista tecnológico la posibilidad de representar matemáticamente el lenguaje, que tiene que ver con el mecanismo de atención, que es, por dada la importancia del contexto, el mecanismo de atención lo que va a estar detrás de no considerar todas las palabras que están en el contexto, sino identificar cuáles son las más significativas para poder predecir esa palabra. Eso desbloqueó sin lugar a dudas, el desarrollo de estos modelos grandes de lenguaje desde el punto de vista de la eficiencia. Les voy a mostrar, digamos, una técnica que se llama embedding, que es un poco lo que intento es transmitirles esta transición que se produce cuando se está creando un modelo grande de lenguaje hacia capturar el sentido de las palabras. Lo que generé fue 1000 palabras aleatorias, algunas están repetidas porque están creadas en forma aleatoria. Traigo acá un video y no les proyecto la notebook directamente porque, bueno, por una cuestión de que tendría que dejar de presentar y cuando sería un lío. Sí les pongo el video. Lo que hice fue, cada palabra está representada por un vector de entre 700 y 800 dimensiones. Reduje las dimensiones a 3 para que las podamos visualizar, y las matemáticas y la representación gráfica van muy, muy de la mano desde el inicio, estadística y representación gráfica van muy de la mano, y lo que quería mostrarles es cómo, fíjense, cómo va capturando el modelo cuando va entrenando uno de los subproductos que tienen que ver con el entrenamiento del lenguaje, tiene que ver con capturar el sentido de las palabras. Y fíjense en este espacio tridimensional, cómo las palabras próximas en su uso están cercas o próximas en ese espacio de 3 dimensiones. No las voy a nombrar, pero bueno, ahí está email, correo, teléfono, están juntas, cine, periódico, revista, etcétera, etcétera. Son un ejercicio bastante simple, pero que nos deja bien claro que quisiera transmitir, que tiene que ver con cuando trabajamos con inteligencia artificial estamos hablando de modelos grandes de lenguaje. Cuando hablamos de modelos grandes de lenguaje estamos hablando de una representación matemática de ese lenguaje y tiene que ver con esto, ¿no? Nunca el modelo está entendiendo del todo qué es lo que significan las palabras, sino a través de esta mediación de la representación matemática. Bien. ¿Cuál es el segundo producto más importante que desarrolla cuando yo obtengo un modelo grande de lenguaje entrenado con gran cantidad de texto? Bueno, predecir, ¿no? Un modelo grande está entrenado para generar texto a través de predecir la palabra siguiente dada una frase, ¿no? Entonces así va construyendo texto. Es decir, la palabra más probable dada la secuencia anterior. Y en un determinado momento llega al punto final, digamos, se entiende que hasta ahí la frase debe concluir y deja de generar texto, ¿no? Fíjense cómo tiene un carácter extremadamente probabilístico y está
digamos, el resultado del modelo grande de lenguaje estará muy afectado, muy condicionado con el corpus de texto con los cuales nosotros lo hemos entrenado en ese modelo fundamental. En el lenguaje están representadas habilidades humanas fundamentales, ¿no? O sea, nosotros a través del lenguaje explicitamos nuestro conocimiento del mundo, nos relacionamos entre nosotros. Y acá está un poco por qué se produce una revolución. Porque haber logrado modelizar el lenguaje y por qué esa explosión de uso masivo a nivel mundial en pocos meses, digamos, también están contenidas nuestros valores y nuestras reglas. Y acá una capacidad especial, que es de especial interés para nosotros, que tiene que ver con el desarrollo de agentes inteligentes, capaces de planificar, tomar decisiones, llevar adelante acciones en forma autónoma a partir de solo transmitirles una intención o un objetivo, es que nosotros en el lenguaje también mostramos nuestra capacidad de razonar, fundamentar, explicitamos la manera en que nosotros resolvemos los problemas, cómo planificamos. Es decir, lograr capturar matemáticamente, tener una representación matemática del lenguaje, el desafío fue extremadamente complejo, se desbloquea hace pocos años por las razones que ya tanto Gabriel como un poco adelanté yo ahora a un momento, pero el premio es enorme, digamos, ¿no? O sea, el lenguaje, lograr representar el lenguaje con una representación matemática, obtenemos, de alguna manera vamos a lograr capturar o vamos a lograr emular estas actividades fundamentales que tienen que ver con actividades cognitivas propias del ser humano. No vamos a ir ya les adelanté la teoría de factibilidad, la única, el otro gran, y bueno, quizás es importante decirlo, ¿no? Para poder lograrlo, el desafío computacional es muy grande, es necesaria una inversión muy importante en capacidad de cómputo. Es decir, para que ellos lo sepan, no voy a entrar porque tenemos poco espacio, pero quiero decir, se usan unidades de procesamiento, se llaman GPU, se descubrió que las unidades de procesamiento gráfico son muchísimo más eficientes para entrenar modelos de hacer desarrollo de aprendizaje automático. Se ponen en paralelo 200.000 GPUs y procesamos estos algoritmos para que vayan aprendiendo y captando la estructura del lenguaje durante semanas o meses, y lo dejamos con una enorme capacidad de cómputo para que puedan captar esa estructura de esencia del lenguaje. ¿Qué obtenemos? Bueno, fíjense que si yo quisiera hacer un modelo predictivo sobre la capacidad de riesgo crediticio de una persona, probablemente con 20, 25, 50 factores a mí me alcanzaría, ¿no? Tendríamos, vamos a simplificarlo, 50 parámetros. Un modelo grande de lenguaje, relativamente estándar, digamos, contiene dentro de sí, cada vez que se ejecuta, 600.000 millones de parámetros que se ejecutan cada vez que nosotros le solicitamos una instrucción. No, estamos hablando por de acá la palabra grande, ¿no? Frente a esto, que pareciera una potencia inminente, digamos, el proyecto original desde el punto de vista académico es de lograr una inteligencia artificial general. ¿Qué quiere decir una inteligencia artificial general? Bueno, lograr obtener a través de una representación matemática que pueda el modelo realizar cualquier actividad intelectual cognitiva que nosotros, de cualquier característica, ¿no? Dentro del punto de vista, digamos, la opinión de las empresas que desarrollan estos algoritmos, las principales empresas, muchos dicen, estamos cerca. O sea, en los próximos años obtendríamos, llegaríamos a estos modelos que podrían ser capaces de reproducir perfectamente cualquier actividad cognitiva. Desde el punto de vista académico hay una convención, o sea, está bastante consensuado que es necesaria una innovación disruptiva para que eso suceda, que no estamos, o sea, no falta tiempo, sino le falta es una nueva invención para poder lograrlo. Conclusión, nosotros no tenemos en el presente la inteligencia artificial general. Por lo tanto, lo que tenemos son modelos que son extremadamente capaces para realizar algunas tareas, cada vez más y más diversas, pero no todas. Por eso,
y acá lo que quiero decir, digamos, tenemos disponible, porque las empresas nos hacen disponible estos modelos grandes de lenguaje para que nosotros le demos una significación local y lo pongamos en línea con algún proyecto que nos interese desde el punto de vista del negocio, pero eso hay que hacer un trabajo de alineación o afinación de esos modelos para que puedan volverse útiles desde el punto de vista de la respuesta que nosotros obtengamos, a un trabajo de alineación para que se vuelvan verosímiles, es decir, que estén ajustados a hechos y que no produzcan alucinaciones, que tengan una alineación ética, es decir, que no reproduzcan sesgos, que nosotros lo podamos establecer en barandas para que no nos pongan en riesgo desde el punto de vista legal, etc. Es decir, el modelo llega a un determinado punto de desarrollo, pero es preciso para que nosotros podamos hacer uso local y sean confiables, y sean veraces, y sean útiles y éticamente alineados, es preciso hacer algunos trabajos de alineación. Y acá les voy a recorrer rápidamente cuáles son los principales enfoques técnicos para poder alinear esos modelos disponibles, que son cada vez más potentes, y volverlos útiles localmente. La principal estrategia de alineación, y esa seguramente muchos de ustedes ya la conocen, tiene que ver con la ingeniería de prompts. O sea, el modelo ya tendría dentro de sí, dentro de sus parámetros, dentro de su configuración, la capacidad de dar nuestra respuesta en forma útil totalmente. Pero la deficiencia estaría dada, no sería útil porque nosotros no le estamos dando la instrucción correcta. Bueno, acá hay todo un campo para poder explorar y conocer que tiene que ver con el que está más a mano, digamos, ¿no? ¿Cómo damos las instrucciones al modelo para que nos produzca esa respuesta? La siguiente forma de alineación se llama RAG, es generación de texto aumentada por recuperación, que ahora lo vamos a recorrer un poquito, que tiene que ver con volverlos más veraces. La siguiente y las otras dos no cambian el modelo, los parámetros. La siguiente se llama ajuste fino y tiene como dos variantes, ajuste fino supervisado y ajuste fino por refuerzo. Y ahí sí, vamos, en este caso sí se necesita bueno, un equipo de ciencia de datos para poder terminar de afinar el modelo en estas condiciones. De cualquier manera, todos los modelos, todo lo que tenemos en uso tienen un poco de esto y está bueno conocerlos porque cuando vamos a usarlos es bueno saber cómo están construidos para que podamos tener las respuestas que esperamos, ¿no? RAG lo que hace fundamentalmente es, dada, probado y sobre todo al comienzo, es que digamos, el modelo está entrenado con información, está entrenado con documentos, está entrenado y contiene toda esa información, ya les decía, que tiene que ver con el conocimiento de todos los papers científicos entrenados, de la Wikipedia entera. Entonces, produce seguramente, bajo determinadas preguntas generales, respuestas que nos parecen verosímiles. Pero en muchas ocasiones es necesario, y sobre todo cuando nosotros lo queremos poner en forma local en una empresa o una organización, es que tenemos un conjunto de documentos muy específicos y cuidadosamente seleccionados donde nosotros queremos que el modelo elabore la respuesta a partir de esas fuentes. Nosotros queremos controlar las fuentes a partir de que nos hacemos uso o nos apropiamos de su amplia capacidad de hablar y de generar texto, pero queremos controlar la fuente a través de la cual elabora la respuesta, como por ejemplo reglamentos internos o documentos informes, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se construye una base de datos vectorial que se parece un poco a lo que les mostraba gráficamente que tenía en aquel video, ¿no? Hacemos una representación matemática en un vector que se almacena y ante la consulta del usuario va a ir a recuperar los vectores más relevantes para poder elaborar la respuesta. Acá la atención está puesta en volverlos veraces, con control de las fuentes en la elaboración de esa respuesta. La otra estrategia de alineación, es decir, para volverlos confiables, útiles y éticamente alineados, tiene que ver con al modelo que ya viene y que las empresas nos lo ponen a disposición, afinarlo ofreciéndole ejemplos de pares de preguntas-respuestas. Nosotros le podemos ofrecer
1000 ejemplos muy bien hechos, o 10.000, o 50.000 ejemplos de pares de preguntas, y le decimos, bueno, maximiza la capacidad e imita esta forma de responder ante esta consulta, ¿no? Eso se llama ajuste fino supervisado. Es la tercera estrategia en la cual nosotros lo podemos hacer uso de estos potentes modelos de lenguaje para que se vuelvan útiles y tengan una significación específica en un contexto específico de lo cual nosotros lo queremos hacer actuar. La siguiente estrategia de ajuste es que al modelo no le ofrecemos el ejemplo, sino que le pedimos una respuesta y la calificamos. La penalizamos o la premiamos en función de lo que nosotros consideramos que se ajusta a lo que estábamos esperando. Esto se llama aprendizaje por refuerzo y es una estrategia sumamente interesante. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que sucedió y vamos a ir a la siguiente más, probablemente el evento más importante, que es el que produce el auge de los agentes en el último tiempo, y por qué pienso que esto es solo el comienzo, digamos, ¿no? De esa capacidad, es que nosotros, al modelo grande de lenguaje, se descubrió que si lo forzamos a pensar, o sea, que no dé la respuesta inmediatamente, si nosotros le hacemos una pregunta, acá no voy a recorrerlo, ya me he adelantado, tenemos poquito tiempo, pero nosotros le ofrecemos un problema, ¿m? Y no le decimos elaborar, da la respuesta inmediatamente. ¿Qué respuesta nos va a dar? Una respuesta probabilística en función del conocimiento de Dios. Si no, le forzamos a pensar. Le decimos, bueno, antes de responder, descomponer el problema en pasos, ¿no? Descomponer el problema en pasos, resolver cada uno de esos pasos y luego componer la pregunta, la respuesta general. Esto solo y el entrenamiento para que los modelos comiencen a razonar, comenzó a generar una escala de mejora de performance en la resolución de problemas enormemente. O sea, solamente es intentar que el modelo se fuerce a generar pasos para resolver un problema, ¿no? Y que después los vaya resolviendo de a uno y finalmente nos devuelva la respuesta. Esta estrategia combinada, es decir, el aprendizaje por refuerzo y el modelo que comienza a pensar, es la que, o sea, no sé si recuerdan, en enero una empresa china publica un paper y ofrece en forma abierta modelos entrenados bajo razonadores, ¿no? Modelos que tienen como principal tensión o centro de gravedad la resolución de problemas, ¿no? Se lo entrena de la siguiente manera, y ellos es lo que descubrieron. En el eje horizontal están la cantidad, los pasos por los cuales va aprendiendo el algoritmo, ¿no? O sea, hay un tiempo de aprendizaje en que va iterando y va mejorando su propia performance respecto y va cambiando los parámetros para ir mejorando, tratando de maximizar la respuesta correcta, ¿no? En el eje vertical está la longitud de la respuesta en texto. O sea, se le ofrecen problemas a este algoritmo, se le piden resolver problemas y se penaliza o se premia en función si la respuesta se aproxima o no a la solución. Pero no se le dice cómo resolver el problema. No se le dice, bueno, mira, para resolver este problema tendrías que ir por estos pasos. No. Se lo deja al algoritmo que solo vaya construyendo el camino para ir resolviéndolo. Lo que sucedió es que para poder lograr cada vez maximizar su capacidad de resolución de problemas, el algoritmo chino lo que hace es extender cada vez más las respuestas, creando cada vez más pasos más complejos para ir resolviendo, explicitando qué es lo que está haciendo, autoevaluándose si es correcta el razonamiento que está haciendo y finalmente ofrecer la respuesta final. Esto dio como resultado que obtuvo un modelo razonador
que iguala la performance de los mejores modelos razonadores de OpenAI. Y estos son todos tests que tienen que ver con matemáticas de nivel olimpiada, test de generación de código, resolución de problemas que tienen que ver con la programación. Fíjense, ya este test que está acá está casi llegando al 100% de resolver todas las preguntas correctas. Inevitablemente lo que se termina haciendo es que los modelos, para compararse entre sí, y acá es lo que le quería dejar, hay una competencia global de las principales empresas tecnológicas del mundo y de las principales potencias del mundo, en términos de tecnología, que China y Estados Unidos, en lograr, en obtener el modelo razonador más inteligente, más efectivo. Entonces, esta competencia termina ¿qué generando? Que test que podían funcionar hace unos meses ya no tienen sentido porque ya prácticamente los modelos resuelven todos los problemas que están dentro. Para que ustedes se den una idea, la forma en que se testea hoy es no digamos, en términos de problemas matemáticos de nivel de olimpiadas, que ya de por sí son difíciles para la mayoría de las personas, sino de nivel de doctoral o incluso más difíciles en áreas cada vez más diversas, que pueden ser química, física, bueno, historia, biología. Cada vez los test son más difíciles, no se les dice al modelo cómo deben resolverlo, no está contenido dentro de sí la información de la respuesta, lo que sí está es el desarrollo de esa capacidad de razonar del modelo, que es un poco lo que se está impulsando esta competencia global. Todos los modelos que nosotros tenemos disponibles pasan por estos mecanismos de afinación, digamos, ¿no? Nosotros tenemos primero un modelo, la parte preentrenada fundamental, este modelo grande del lenguaje que es capaz de generar texto en términos brutal, prediciendo la próxima palabra. Luego viene una parte de alineación supervisado, brindándole ejemplos, y ahí obtenemos los chats conversacionales. Les enseñamos a conversar a través de esta pregunta, elaborar una respuesta y le damos ejemplos. Tiene también un momento de alineación de aprendizaje por refuerzo por preferencias humanas. Lo que se hace fundamentalmente es que personas decidan cuál es, al modelo le dice producir varias respuestas y un humano define cuál es la mejor y así el modelo va aprendiendo a maximizar la respuesta que es de preferencia de los humanos. Y finalmente, un momento de alineación que tiene que ver con el modo en que nosotros le desarrollamos y le damos las instrucciones. Todos los modelos que están disponibles en este momento tienen dentro de sí esto, es decir, están alineados, están entrenados con un conjunto de texto particular, que no es todo el texto existente, ni siquiera el texto que a nosotros quizás nos interesa, está alineado para poder conversar, pero no del modo en que nosotros quizás quisiéramos que esté conversando, está alineado por preferencias humanas, pero no tampoco exactamente por las preferencias que nosotros tenemos, por eso se produce una necesidad de un siguiente ajuste, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que, para el modelo termine de ser útil y confiable, veraz, tenemos que lograr darle una afinación adicional para ponerlo a funcionar dentro de cada uno de nuestros proyectos. La competencia global va en tres direcciones. O sea, las principales empresas tecnológicas, tanto de China como de Estados Unidos, compiten entre sí y sacan modelos cada 2 meses, un modelo que supera al de la competencia. Lo que se está buscando es el modelo más inteligente, el que sea capaz de resolver los problemas más complejos, el que logre resolver la mayor cantidad de esos problemas complejos. Entonces se produce una innovación permanente. Yo ahora les voy a hablar del último que salió, pero si dentro de un mes probablemente tenga que hablar de la siguiente empresa que superó a la anterior, que es GPT-5, que todavía no salió, y seguramente va a superar al otro. La siguiente competencia, o sea, la competencia no es solo por eso, por supuesto, de obtener el modelo razonador, sino también de obtener el modelo más rápido en la respuesta, ¿no? Que haya la menor cantidad de latencia posible. Si yo tengo un modelo que tiene que producir al interior de una conversación, si tarda 1 minuto y medio en responder, es inútil para asistencia al usuario, digamos, ¿no? Entonces se trata de buscar modelos que sean muy efectivos desde el punto de vista de la resolución de problemas, pero también que sean un poco rápidos, o lo más rápidos posibles,
Y el siguiente, vinculado con el anterior, tiene que ver con el precio. Se busca en esta competencia global que el menor costo posible de implementación y de venta, digamos, ¿no? De estos. Entonces, así está. La competencia es cada 2 meses sale un modelo que supera al anterior en alguna, seguramente en las 3 métricas que estamos evaluando. Fíjense, el de Musk es este modelo que superó ampliamente. Este test es el más exigente de todos. O sea, se corren los tests, los otros, porque ya no tienen sentido, porque el modelo ya todos los modelos lograr pasarlos ampliamente, cada vez más. Entonces se pasa a un test un poco más exigente. Este es extremadamente exigente. Y acá comienzo a meter en cuáles son los otros componentes, además de este modelo grande de lenguaje que es capaz de razonar y resolver problemas, cuáles son los otros componentes que terminan dándole la fortaleza a la gente para poder tomar una intención o una instrucción o un objetivo y resolverlo de manera relativamente autónoma. Se da cuenta que si le incorporamos herramientas que tienen que ver con buscadores o alguna otra forma a este modelo grande de lenguaje que está solo, que solo puede usar, sino que le brindamos alguna herramienta, el modelo en esta performance de 26,9% de respuestas correctas a 41%. Otra de las estrategias que se realizó para poder mejorar la performance es que no dé una sola respuesta, sino que dé 32 respuestas y que el modelo solo elija cuál es la correcta en función de alguna manera, por la complejidad o por la, digamos, homogeneidad de determinadas respuestas, elige cuál es la correcta después de haber ensayado 32 distintas, ¿no? Y entonces la performance pasa de 41% a 50,7%. Otro de los testeos en esta capacidad de agencia que mostró ahora el Grok 4 en la presentación en el último mes, tiene que ver con un simulador de ventas. Se puso al modelo, gente ya con herramientas, a vender, digamos, ¿no? Entonces se puede establecer se pudo ver cómo el humano logra $844 en este simulador de venta, con 344 unidades vendidas. O3, que es el mejor modelo razonador de OpenAI, lo pone a propósito ahí último, pero no es el último en términos de, digamos, ganancia obtenida, $1.843, y Grok 4 logra $4.694 con 4.569 unidades vendidas, ¿no? Entonces, comienza estos modelos que son capaces de resolver problemas de forma autónoma en la agencia, ya se los testea en su capacidad de, por ejemplo, vender en estos entornos simulados, ¿no? Bien, volviendo no. Vamos hacia el final, digamos. Vamos a ver los otros componentes de los agentes, que son sumamente importantes, porque hasta ahora lo que tenemos es un cerebro que poco podría hacer si yo no le doy la capacidad de percibir el entorno y además actuar sobre él. Pero la diferencia, como les decía al comienzo, la diferencia más importante tiene que ver que nosotros no le vamos a decir cómo resolver el problema a la gente, sino que le vamos a transmitir un objetivo y el agente solo va a establecer y llevar adelante el camino a través de una iteración, aprendiendo, o sea, percibiendo el entorno en la medida en que nosotros se lo abramos a nuestros sistemas de información, a nuestros programas, a nuestras bases de datos. Bueno, toda la posibilidad que tenga de poder percibir ese entorno, ¿no? A través de esta conexión con los sistemas. O incluso le damos herramientas que podrían ser, por ejemplo, buscadores, la capacidad de enviar mensajes, etc. El agente lo que va a hacer es llevar adelante acciones en ese entorno. Y va a recibir una retroalimentación, ¿no? Una retroalimentación en función de esas acciones. Y va a evaluar esa información que le devuelve el entorno para poder seguir intentando y ensayando nuevas acciones y finalmente lograr, porque lo que hace un agente es transformar esa intención objetivo en
en resultados observables, va a ir autoevaluándose para finalmente decidir si en un determinado momento si el objetivo ha sido cumplido, ¿no? Bien, uso de herramientas. Primer componente importante, el modelo grande de lenguaje razonador. El segundo, las herramientas que nosotros les proveemos para percibir y actuar dentro del entorno, dentro de este entorno, ¿no? El siguiente componente más importante de un agente es la memoria. Va a tener una memoria de corto plazo, en el sentido de, bueno, a medida que está llevando adelante una acción, tendrá la secuencia y la información de cada uno de los pasos que fue planificando, el resultado, etc. Pero además tendrá una memoria de largo plazo en donde va a poder recopilar y aprender sobre proyectos ya realizados y llevados adelante, ¿no? Después se genera un problema que no lo dije al comienzo de esta charla, pero los modelos grandes de lenguaje tienen una limitación y es la cantidad de contexto, ustedes ya adivinarán, la cantidad de contexto que pueden recibir antes de una instrucción. Bueno, esa capacidad de contexto, la cantidad de información que yo le puedo dar de antemano antes de producir una respuesta, ¿no? En esa ventana de contexto, es cada vez más grande. Hoy llegan al millón de tokens, que son casi palabras, y que, bueno, son varios libros, ¿no? Es bastante, pero no es infinita, ¿no? Nosotros tenemos que administrar de una manera eficiente cómo incorporamos toda la información de contexto para que el modelo pueda elaborar la respuesta de manera eficiente. El diseño de los agentes puede ser múltiple. Nosotros estamos hablando siempre de un agente simple, donde hay un modelo grande de lenguaje que tiene herramientas, pero pueden haber diseños o necesidades de diseños más complejas, como por ejemplo múltiples agentes especializados que colaboran entre sí. Como yo les había adelantado, hay algunos que son modelos que están entrenados para razonar. Otros modelos no están entrenados no están entrenados para razonar, sino que son especialistas en otras áreas, como por ejemplo la generación de texto. Hay un modelo que es fascinante en términos de la calidad de generación especializado en la generación de texto. Otros modelos pueden estar especializados en otras tareas específicas. Entonces, lo que podríamos tener no es ya un diseño simple, donde un modelo responde y siempre es el mismo, el que lleva a la planificación de acción, sino un modelo grande razonador que tiene a su cargo agentes, nodos, que también tienen posibilidad de acceso a herramientas especializados a los cuales la planificación del agente razonador delega tareas en estos subagentes especializados, modelos específicos para cumplir esa tarea, que llevan adelante ellos y les traen la información al que finalmente toma la decisión, es el modelo grande. Esto puede tener una arquitectura jerárquica o no, o de múltiples niveles de jerarquía, o más personalizado, dependiendo del problema que nosotros queramos llevar adelante. Bueno, voy hacia el final también, ¿eh? Una de las cualidades que para mí me parecen las más interesantes no solo es la capacidad de planificar acciones y llevarlas adelante, sino también la de la autoevaluación, ¿no? El agente lo que va a lo que va a poder hacer es autoobservarse en qué medida puede lograr, está cumpliendo con las expectativas de que primeramente transformó, ¿no? Esas intenciones en expectativas que se basan en criterios medibles. Va a autoobservarse. Esa capacidad de reflexión sobre sí mismo es la que le va a permitir evaluar la finalización de la tarea, proporcionar retroalimentación para una mejora permanente y permitir la autocorrección y el aprendizaje. El otro componente, y ya lo había adelantado Gabriel en su exposición, es que estos agentes en general no funcionan completamente autónomos. Necesitan, o sea, se les puede en alguna parte del flujo colocar la intervención humana y esto mejora significativamente la fiabilidad del agente, ¿no? Nosotros podemos en puntos sensibles que un humano apruebe la continuidad del flujo de la gente en forma automatizada o que proporcione retroalimentación. Le digo, bueno, no, esta solución que estás diciendo no es la que yo prefiero, anda por acá y el agente lleva su acción en la dirección a partir de la nueva
retroalimentación que le da el humano. Bien. Es decir, nosotros tenemos disponibles estos modelos grandes de lenguaje, que lo vamos a tener y cada vez van a ser mejores. Esta carrera nos va a ofrecer modelos razonadores que nos van a ir sorprendiendo cada 2 meses. Ahora, sabemos que están verdes, que hay que afinarlos, que hay que ajustarlos, que así como están, como no son inteligencia artificial general, hay que producir ajustes y esos ajustes tienen que ver con situarlos en contextos específicos con datos propios, y acá es la parte más importante. O sea, los datos de cada una de nuestras empresas, organizaciones, son exclusivos nuestros. O sea, el modelo va a estar disponible para todos, pero la ventaja comparativa va a estar en poder integrar estos modelos con los datos propios. Y es ahí donde se va a establecer la diferencia, ¿no? Las estrategias de alineación ya las enumeré, no las vamos a volver a recordar, pero tienen que ver con esta, con ingeniería de prompts, la articulación de las herramientas, el RAG o fine tuning para poder generar modelos cada vez más especializados en la tarea que queremos llevar a realizar. Bien. Nosotros podríamos plantearnos proyectos, y este ya está completamente expandido en forma masiva, es que la IA amplía capacidades humanas. O sea, nosotros tenemos el control de casi todo el proyecto, solicitamos a la IA alguna instrucción y la IA nos mejora, nos hace más rápido, hace una reacción, etc. Ahora, podemos desarrollar un proyecto en donde la IA automatiza tareas existentes, ¿no? Y esto sería como volcado fundamentalmente por una cuestión de costos o escalabilidad. Nosotros podríamos lograr automatizar determinadas tareas y podríamos reducir enormemente los costos y al mismo tiempo hasta mejorar la confianza por el carácter homogéneo o predecible de la forma que actúa esa automatización. O la IA podría crear, y acá creo que es uno de los puntos más fuertes, más disruptivos, la IA podría crear nuevos flujos de trabajo. Es decir, ante estas nuevas capacidades, posiblemente podamos imaginar nuevos flujos de trabajos y nuevos proyectos liderados por IA. Y no ya, digamos, donde la tecnología se apoya en procesos humanos existentes, sino que son procesos liderados por IA con intervención humana y diseño humano, ¿no? Entonces podríamos imaginarnos nuevos escenarios con nuevos horizontes totalmente distintos, no simplemente la automatización de lo que veníamos haciendo. Para eso, y para mí puede ser es decir, lo que se necesita para poder traer y bajar a tierra estas innovaciones, que nos van a estar disponibles en forma permanente y van a ser cada vez mejores, que se necesita un perfil no estrictamente técnico. Tenemos la necesidad de desarrollar capacidades híbridas, o sea, no es un científico de datos el que va a encontrar el punto de contacto para que prenda un proyecto de inteligencia artificial entre un proyecto con un problema de negocios y la tecnología disponible. Son los perfiles híbridos que conocen cómo funcionan estas tecnologías, cómo están construidas, qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se puede hacer con todo esto, eh, conocer las limitaciones, en definitiva, y las potencialidades, y situarla en un proyecto concreto de negocio. Es preciso impulsar un plan masivo de desarrollo de habilidades para cerrar la brecha de alfabetización. Yo creo que esto no se puede mirar desde afuera. Es mi opinión. Yo creo que ya no tenemos alternativa de mirar esto como algo que sucede en otros países o en otras empresas. Es necesaria que todos tengamos conocimiento de cuáles son las herramientas disponibles para poder hacer uso de ellas, porque el que no las pueda integrar va a ser un problema desde el punto de vista competitivo. Y finalmente, bueno, promover una cultura de la experimentación, ¿no? O sea, lo que se trata es de ir construyendo, o sea, hay todo un campo de cómo lograr hacer proyectos viables e ir ensayando una automatización creciente y cómo estos proyectos que son modelos pilotos pueden después transformarse en forma confiable y ponerse en producción. Bueno, resumiendo lo que les fui relatando en la presentación, bueno, que conocer un poco de qué se tratan los modelos grandes de lenguaje, cómo están construidos, quitarle un poco la mística de que, bueno,
y llevarlos a su real esencia, que tiene que ver con un modelo matemático de carácter predictivo, transmitirles hacia dónde va la competencia global, o sea que vamos a tener disponibles cada vez más modelos más robustos, más capaces, con capaces de resolver problemas cada vez más complejos. ¿Cuáles son los componentes principales de los agentes IA? Los recorrimos rápidamente, pero bueno, esos son los principales componentes con los cuales interactuamos para hacer un diseño específico. La importancia de los datos propios como ventaja comparativa y la necesidad de alinear estos modelos para que puedan ser confiables, veraces y éticos en forma útiles en forma local. Y finalmente, la necesidad del desarrollo de nuevas capacidades que no son estrictamente técnicas. Y hasta acá, pero no haberlos aburrido, hasta acá decía yo. Muchísimas gracias Agustín y Gabriel por las presentaciones. La verdad que es súper interesante y muy claro todo lo que nos transmitieron. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría acercarles, pero antes de hacérselas, vamos a poner una encuesta para los participantes sobre su percepción del seminario y que también es una devolución que nos ayuda a nosotros a mejorar y saber qué podemos acercarles en las próximas oportunidades. En particular, para cualquiera de los dos, tanto para vos, Agustín, como para Gabriel, una de las consultas es si un agente que ayuda en el proceso de automatización requiere siempre de inteligencia artificial. Y otra de las preguntas tiene que ver con cuáles son los orquestadores que se sugieren para modelos de multiagentes. ¿Hay alguno en particular que puedan recomendar? Bien, que si querés respondo y Sí, por como eso quieras. sumás y agregás, que creo que Dale. tu visión está buena para las dos preguntas. Eh, la primera creo que era si un agente industrial requiere siempre IA o no. Creo que, bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos, de que esto es una transición. Creo que Aul lo comentó bastante claro cuando arrancó, de que los agentes sin IA o sin inteligencia artificial generativa o sin LLMs requieren que la programación de ese agente sea mucho más detallada en cuanto a lo que cada persona le va a preguntar, cómo le va a preguntar, qué palabras van a incluirse en ese tipo de preguntas, y entonces va a haber un flujo establecido y predefinido que va a hacer que las preguntas o el flujo ese desvíe para una rama u otra. Y en cualquier caso, si hay la pregunta está hecha desde otra óptica o cambia un poco, la gente no va a tener la capacidad de interpretarla tan bien. Eh, entonces, bueno, la respuesta sería, podemos tener agentes que no requieran IA, pero la ventaja de tener agentes de IA basados en un LLM es que la inteligencia que van a demostrar, la capacidad adaptativa y los resultados van a ser mucho mejores y fundamentalmente adaptables, digamos, no va a depender de un flujo fijo determinado. Entonces ahí, Agus, si que tenés algo para agregar a esa, y la otra no me la acuerdo, pero te dejo a Bueno, vos. no, me parece que lo dijiste clarísimo, ¿no? O sea, un agente no necesariamente tiene que tener inteligencia artificial, si nosotros tendríamos que definirle de antemano cuál va a ser el flujo de toma de decisiones, digamos, ¿no? Yo creo que está ahí la diferencia más importante. O sea, dependiendo de la complejidad del problema, ¿no? Si nosotros podemos anticipar de antemano todos los escenarios y tenemos, bueno, quizás es más confiable no incorporar inteligencia artificial, pero no digamos, la mayoría de los problemas complejos no necesitan de digamos, un desarrollo o flujo relativamente autónomo. Ujú. Perfecto. Y Y
La segunda pregunta tenía que ver con qué metodologías usan los agentes que corren un premise y qué orquestadores sugieren para modelos de multiagentes. Ok. Bueno, hay varios, hay muchos, sí. Depende si se o sea, si tienen la habilidad de programar, se usarán long chain, long graph, y si no, hay algunos no, sin necesidad de programación, como N8N. O sea, hay muchísimos para poder utilizar. Yo creo que se corren las aguas si se animan a desarrollarlo programando en Python o no. Sí, Muchas gracias. coincido. Eh, Otra pregunta que nos dejan en el chat tiene que ver si ¿cuáles creen que son las capacidades que deben tener las personas o empresas que contribuyan a implementar o a generar inteligencia artificial en los procesos productivos? Bueno, es un poco lo que, digamos, son estas habilidades. Yo creo que fundamentalmente no es necesidad de saber implementarlo, pero para poder desarrollar la imaginación, para poder llevar adelante un proyecto viable, eh, como decía lo último, ¿no? Tienen que tenerse esas capacidades híbridas. Creo que es imprescindible conocer de qué están hechas estas tecnologías y cuáles son las herramientas que hay disponibles para después imaginar soluciones concretas. Es decir, bueno, acá podríamos hacer esto, y lo podríamos, si tenemos este problema, bueno, hay que llamar a y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay que tener una inmersión relativamente mínima. No es necesario salir programando o entrenando modelos grandes de lenguaje para poder cumplir ese perfil. De hecho, no es preferible. Lo que sí es indispensable, un poco profundizar en las herramientas que fuimos dando con Gabriel durante el seminario, profundizar de qué se trata estas herramientas y cuándo, para finalmente después, cuándo usarlas, cuándo es útil y va a tener sentido para transformar un problema de negocio en un proyecto de inteligencia artificial. Pero bueno, insisto, para mí es clave construir estos perfiles híbridos, que ni siquiera son híbridos, ¿no? Son ampliar el conocimiento de las herramientas disponibles, nada más. Buenísimo. Buenísimo. Y una consulta más que tenemos es, bueno, con respecto a los agentes, si existen versiones gratuitas o son siempre pagas y qué caso conocen real que se esté implementando en Argentina o en empresas pymes de Argentina. En cuanto al costo, o sea, eso depende. O sea, las empresas, obviamente, yo les digo, nos ofrecen estos modelos razonadores, pero cobran por su uso, ¿no? Entonces, el costo varía muchísimo desde el punto de vista de la capacidad de cómputo necesaria para poder ejecutarlo. Y bueno, cada vez el costo es cada vez menor, por esta competencia que yo estaba diciendo. Ahora, nosotros también podemos, al modelo grande de lenguaje, correrlo en nuestras propias máquinas, entrenarlo en nuestras propias máquinas, pero para eso se necesita algunos requerimientos tecnológicos, o podríamos entrenarlo con algún costo en la nube, ¿no? Pero hay modelos privativos, no abiertos, que ofrecen las empresas. Y bueno, por eso hay otros abiertos y que están disponibles. Nosotros tenemos todo el modelo y los parámetros y la forma que está construido. Por ejemplo, los chinos están un poco, tienen esa política de open source y nos hacen disponibles esos modelos. La limitación está un poco digamos, en la infraestructura tecnológica que se necesita para poder correrlo. Se necesitan algunas máquinas que no son excepción, o sea, no son demencialmente grandes, pero tienen algunos requerimientos. ¿Sí? Perfecto. Y había otra pregunta respecto de implementaciones concretas en pymes, ¿no? O sea, sí. Esa, estaba intentando recordar, me parecía que venía, pero no recordaba. Respecto a la implementación, bueno, esto sigue siendo un tema bastante nuevo. Entonces, hay diferentes estadios de madurez en las empresas. Muchas veces tiene que ver con que las empresas, en general,
la mayoría de los ejecutivos de diferentes empresas, arriba del 90%, cerca del 100%, coincide en que esto es disruptivo, que hay que utilizarlo y aplicarlo. Pero después hay algunas realidades que tienen que ver con algunos temores válidos respecto a ciberseguridad y cuestiones relacionadas también a los perfiles de quién lo implementa, cómo afecta mis procesos actuales por estas nuevas y cómo las personas adoptan estas nuevas tecnologías, que termina siendo un tema también bastante importante. Eh, bueno, en todo ese mundo hay muchas empresas que están todavía en la etapa de piloto o están aplicando pruebas de concepto, entonces eso es mucho lo que hay, y hay un porcentaje, podríamos decir, entre el 20 y el 30% que ya empiezan a tener algunos modelos en producción. Uno de los casos más típicos que por lo menos a mí me ha tocado ver tiene que ver con los copilotos industriales, que son básicamente disponibilizar bases de datos curadas o aceptadas por cada una de las empresas y disponibilizarlas, hacer entrenamientos como los que comentaba Agustín antes, tipo RAG o fine tuning sobre esa base de datos para que las personas a través de sus aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio puedan consultar esa base de datos y tengan respuestas similares a las que uno tiene con ChatGPT, pero sobre la documentación específica que tiene la planta. Ese diría que es uno de los casos más concretos o más implementados, y después hay muchos otros casos más específicos que dependen de cada industria, como para programar los turnos, programar tareas de las personas. Un caso muy buscado, muy utilizado, tiene que ver con la detección de fallas y la interpretación de las fallas, que también creo que yo lo mencioné en algún momento, eh, que es para lo que tiene que ver con el mantenimiento predictivo fundamentalmente. Perfecto. Y tenemos varias preguntas, pero vamos a hacer una última, así respetamos el tiempo tanto de los participantes como de ustedes. Y tiene que ver con algo que genera bastante inquietud, que es qué tan seguro es consumir GPT vía API para ser un agente con información propia de una empresa. ¿Hay riesgo de filtración de datos? ¿Cómo debería manejarse en términos de ciberseguridad? Bueno, sí, ese es un problema, ¿no? Cuando hacemos las Sí. consultas como les decía, a un modelo grande de lenguaje, nosotros debemos incorporar en el contexto de la consulta la información sensible. Y ese es un problema, digamos. Es preferible en esos casos, cuando hay información extremadamente sensible o que no queremos compartir, que estamos completamente desarrollar arquitecturas distintas y no el uso de APIs, sino en forma local. Me refiero a desarrollar un modelo propio y correrlo en forma local para que esa información sensible no sea compartida más allá de la empresa. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel y Agustín, por las presentaciones. La verdad que fue muy claro y sumamente interesante. Muchas gracias a todos por participar, y antes de cerrar el seminario, queremos recordarle que les vamos a estar compartiendo tanto las presentaciones como la grabación de este webinar, y también les vamos a estar compartiendo información de un curso de formación ejecutiva que estamos desarrollando junto a la Escuela de Innovación del ITBA sobre inteligencia artificial para la industria específicamente. Así que van a poder encontrar toda la información allí, eh, y también los contactos por cualquier duda que surja en relación a eso. Muchísimas gracias a todos una vez más, y fue un gusto compartir esta jornada con ustedes.